Bienvenidos. Esto es... Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este vídeo de hoy vamos a adentrarnos en lo que son las funciones del escape de áncora suizo, una vez que ya hemos conocido los diferentes elementos que componen el escape. Entonces empezaremos por hacer un resumen de las funciones que suele tener el escape durante el proceso de oscilación del órgano regulador. Entonces tendríamos una separación entre lo que pasa en el platillo, el áncora y la rueda de escape, ¿no? Y en esos tres elementos que componen el escape, las funciones que se suelen dar es la de reposo, el despeje, el impulso y la fase de seguridad. En estas fases, cada elemento suele hacer unos desplazamientos que los tenéis aquí resumidos en la tabla. Y como podéis ver, hay fases, por ejemplo la de reposo, en la cual el áncora y la rueda no se mueven, o sea, no realizan ninguna función, mientras que el platillo unido al órgano regulador y al volante hace su arco suplementario ascendente y descendente. Esto es, una vez que libera la elipse, lo que es la horquilla del áncora, el arco suplementario ascendente y descendente es el arco que traza el volante y por ende el platillo hasta la elongación total de la espiral o su compresión total según el sentido del movimiento. Aquí os dejo lo que es la tabla con lo que serían los movimientos por cada fase. Esto hay que mirárselo un poco, aunque vamos a explicarlo ahora fase por fase, lo que ocurre en cada uno de los elementos. Pero esto es más que nada a modo de resumen para, digamos, un resumen teórico de lo que suele ocurrir con cada elemento. Hay que hacer un par de puntualizaciones, y una es que el punto muerto es la posición de equilibrio sin armado del barrilete, del volante o del péndulo. Es el punto neutro que separa las dos alternancias. Y estas funciones y ángulos se repiten tanto en la paleta de entrada como en la de salida. O sea, estas funciones son ambivalentes para una o para otra. Claro está, según el sentido sea, en un sentido o en el otro, de ida y venida de lo que es el volante. El punto muerto tiene su importancia sobre todo porque es lo que nos va a marcar el bit error. O sea, si tenemos un punto muerto perfecto, es decir, alineado en un escape suizo que suele ser los centros alineados, si tenemos la elipse en el punto muerto alineada con todos los centros, entonces vamos a tener un bit error 0, que eso es lo que suele utilizarse a la hora de corregir el bit error y la alineación mediante el órgano regulador. Bueno, empecemos con las fases. Las funciones y ángulos de cada componente tienen lugar en el orden que se ha visto en la tabla anterior. O sea, primeramente va el reposo, después continúa el despeje, después el impulso y después la seguridad. Y una fase suele estar enlazada con la otra. ¿Qué quiere decir? Que la última posición, por ejemplo, del reposo es la primera del despeje. O sea, digamos que la posición del áncora, rueda y platillo suele ser la misma tanto en el final de una fase como en el inicio de la otra, porque es un continuo. Entonces, por ejemplo, en la fase de reposo, el platillo lo que está realizando, como tenéis aquí en la imagen, lo que está realizando el platillo es el arco suplementario ascendente y descendente. O sea, hemos liberado lo que es la horquilla del áncora, la elipse que está en el platillo y a su vez, otra vez repito, unida a la espiral y al órgano regulador en general, o sea, en concreto, hace el desplazamiento hasta que se elonga la espiral o se comprime según sea un sentido o el otro, hace el tope y vuelve a realizar
a realizar el camino de vuelta. Entonces esta es la fase de reposo y ahí explica que es el ángulo suplementario, que es el ángulo recorrido durante el periodo de parada de la rueda de escape y de la áncora. ¿Qué deducimos de esto? Que el áncora y la rueda en esta fase no se mueven, están bloqueadas, está el áncora apoyada en la varilla del áncora apoyada en la clavija de limitación y la rueda tiene el apoyo de un diente de la rueda en el plano de reposo de la paleta. Si hacéis un poco de memoria, veis el vídeo anterior, los diferentes planos que tenía las diferentes partes de lo que es la paleta, pues un diente lo tenemos apoyado ahí y claro, por la fuerza que transmite el barrilete a través del tren de ruedas y tal, pues en ese momento, digamos, hablando entre muchas comillas, digamos que paleta, o sea, áncora y rueda están bloqueadas, entonces no se mueven en esta fase de reposo. Bueno, llegamos a la fase de lo que es el despeje. La fase de despeje es cuando empieza la elipse, digamos, entra en lo que es en la horquilla de la áncora y por ende empieza lo que sería el movimiento de la áncora, como podéis ver en la ilustración. Entonces tenemos en una primera fase que es el inicio del despeje. ¿Qué ocurre aquí? El ángulo, o sea, el platillo lo que hace es el ángulo recorrido. Lo que es la fase de despeje, el platillo lo que realiza es un ángulo recorrido durante la acción de la elipse sobre la horquilla. Entonces es la elipse sube, o sea, digamos hecho, entra en lo que es en la horquilla, en contacto con la horquilla y empieza lo que es el desplazamiento de la horquilla. El áncora, a su vez, lo que hace es recorre un ángulo durante la acción de la rueda en el plano de reposo de la paleta. Entonces, el despeje termina cuando el diente se encuentra teóricamente sobre el pico de reposo de la paleta. O sea, si lo vemos aquí en detalle, entra la elipse, empieza a mover la horquilla, despega la varilla de la espiga y entonces lo que se produce en la rueda es lo que denominamos retroceso geométrico. Como la pared tiene una forma rectangular, al describir un arco, ¿qué es lo que hace? Obliga a la rueda a retroceder un poco. ¿Cuánto poco? Pues son 15 minutos de grado, teóricamente. O sea, más o menos suele ser esto. ¿Y cuándo termina esta fase? Como veis en la siguiente ilustración, cuando lo que es el pico de reposo de la paleta se encuentra, o al revés, va a ser de una manera u otra, cuando el pico de reposo de la paleta se encuentra sobre el pico de reposo del diente. Si os vais al vídeo anterior y veis las diferentes partes de lo que es el diente de la rueda de escape y de la paleta, veréis que cuando esos dos picos coinciden es el fin del despeje, que será el inicio del impulso. Entonces, lo que estaba comentando, como tiene una forma rectangular, al describir un arco, lo que es la paleta va a empujar hacia atrás, según el sentido de giro de la rueda de escape, va a girar hacia atrás 15 minutos de grado. Y esto, al hacer retroceder la rueda de escape, como la rueda de escape está conectada al piñón de escape y a todo el tren de transmisión, y la aguja segundera está conectada a ese tren de transmisión, este movimiento es el responsable de lo que suelo llamar yo de la segundera bailonga. Es de ese movimiento como vibrante que tiene la aguja segundera cuando hace los pasos, que siempre se ve así, que no va avanzando. Si da 8 pasos no se ve o 6 pasos, no se ve que dan los pasos uno y desde el mismo punto avanza y desde el mismo punto avanza, sino que hace como un pequeño retroceso y avanza. Pues es el responsable de ese movimiento. Que claro que después, si utilizamos
si en el movimiento hay un segundero indirecto, o sea, con una rueda interpuesta, con un segundero indirecto, a este movimiento se multiplica con las tolerancias que hay entre dientes en el tren de rodaje, con lo cual se aumenta esa sensación de bailoteo de la aguja segundera, que también dependerá también del tema de mecanizado que tenga el tren. O sea, si es un tren con mucha tolerancia, pues van a haber diferentes movimientos. Bueno, tenemos los dos puntos los dos picos de reposo en contacto y empiezan la fase de impulso. Aquí ya digamos que ya se ha metido la elipse a saco dentro de la horquilla y desplaza lo que es la horquilla con la horquilla con la varilla y libera el diente, ¿no? Entonces en el impulso el platillo es un ángulo recorrido durante la acción de la horquilla sobre la elipse. O sea, durante esta fase de impulso dura la acción de la horquilla con la elipse dentro de ella, ¿no? El áncora, a su vez, realiza un ángulo recorrido durante la acción de la rueda y de la paleta sobre sus planos de impulso respectivos. Iros al vídeo anterior para saber lo que son los planos de impulso, que son simplemente los planos inclinados que tienen las paletas. Entonces, el impulso termina cuando el pico de impulso del diente se encuentra sobre el pico de impulso de la paleta. O sea, aquí es bastante sencillo. Según los esquemas que os di en el vídeo anterior, hay que guiarse por lo que son los picos para conocer lo que son las fases. Y la rueda recorre un ángulo durante la acción la rueda, en el impulso es el ángulo recorrido de la rueda y de la paleta sobre sus planos de impulso respectivos. O sea, áncora y rueda suelen tener lo que son ángulos espejo. Entonces, aquí veis, como habéis visto en los dibujos, entra la elipse, desplaza la elipse, está sobre el plano de impulso la paleta, y cuando termina de pasar los picos de impulso, entonces termina la fase de impulso. Y ya digamos que hemos cambiado el lado del áncora, o sea, el lado de apoyo. Y llegamos a la fase de seguridad. En la fase de seguridad, lo que realizará el platillo es el arco suplementario ascendente y descendente, o sea, lo mismo que hizo en la fase de reposo, pero digamos que cuando empieza a liberarse lo que son los picos de impulso, tanto de la paleta como del diente, ahí empieza la fase de seguridad. El áncora realiza lo que se llama el camino perdido, que es el ángulo de seguridad, permite el paso de la elipse en la horquilla y la posición de la rueda en el plano de reposo de la paleta. El áncora recorre este ángulo bajo la acción de la retención, que ahora después hablaremos de lo que es la retención, pero para que nos entendamos, el camino perdido es que con la fuerza que tiene, que se transmite tanto de la rueda como de la elipse, el áncora cae sobre la espiga, que es cuando veis que hacéis esta comprobación con un calibre, que lo habéis visto para ver si está bien sujeta y bien engranada el áncora, que lo tenéis apoyado sobre una espiga y empujáis un poquitín y se va hacia el otro lado con el golpe, pues eso es lo que es la retención. Que ahora después hablaremos de qué es la retención. Y en la fase de seguridad, en la rueda, ¿qué pasa? Pues la caída interior o exterior, que es el ángulo recorrido por el diente desde el fin del impulso hasta el contacto del diente próximo a la segunda paleta del plano de reposo de esta última. O sea, digamos que es el camino que recorre el siguiente diente hasta que es bloqueado por la paleta contraria. O sea, si es la de salida, pues será por la paleta de entrada, y si es la de entrada, por la de salida. Digamos que ese es el camino que recorre el diente siguiente.
Bueno, ahora entraríamos con ayuda de estos esquemas a lo que es la definición de los diferentes ángulos. Entonces vamos a ver que según una de las 3 partes vamos a empezar a ver qué ángulos se dan en cada uno. Entonces empezamos por el platillo y tenemos el ángulo de alzamiento total, alfa. Habitualmente se suele ya definir como alfa, y este es el famoso lift angle de los movimientos. Y el ángulo de alzamiento total es el ángulo durante el cual la elipse está en contacto con la horquilla del áncora en su trayecto entre las clavijas de limitación. Por lo general se mide entre 38 grados y 55 grados. Es raro que hayan excepciones, pero por ejemplo tienes el calibre del Belmatic, de un Seiko Belmatic, creo que es el 6903 o 6300, no me acuerdo ahora mismo. Tengo la cabeza, bueno, ese tiene un ángulo de 58,4 grados de lift angle, pero suelen ser los menos. Habitualmente suelen ser en 38 y 55, y generalmente los calibres más habituales de la industria suiza, estamos hablando tanto de ETA, Selita como STP, suelen utilizar 52 grados o 53 grados, pero vamos, ahí suelen estar. Luego tenemos el ángulo de despeje teórico, que es el ángulo de despeje total menos el camino perdido, que es más que nada es una convención matemática más que otra cosa, porque realmente se utiliza bastante poco, salvo para algunas comprobaciones. Y después tenemos el ángulo de alzamiento teórico, beta, que es la suma del ángulo de despeje teórico más el ángulo de impulso del volante, que suele ser más cerrado que el total, más cerrado que alfa. Por decirlo de alguna manera, digamos que es el ángulo en el cual la elipse está realizando algún trabajo alguna acción sobre lo que es la horquilla. Bueno, pasamos al áncora. En áncora tenemos el ángulo de alzamiento total, que se da igualmente lo que es el platillo, pero este está definido como delta, y ese ángulo corresponde al desplazamiento angular de la horquilla de una clavija de limitación a la otra. O sea, esto es igual el ángulo de despeje más el ángulo de impulso más el camino perdido, que es lo que realiza. O sea, este ángulo es simplemente está apoyada en una espiga y apoyada en la otra. Pues ese ángulo entre esas dos posiciones es delta, que es el ángulo de alzamiento total. Habitualmente suele estar entre 12 y 20 grados, habitualmente. Y es como siempre os digo, aquí en relojería todas las medidas van enlazadas unas con otras. O sea, no puedes tocar una medida sin tocar todas las medidas del calibre. Entonces, esto es, digamos, que el quid de la cuestión de por qué es tan difícil desarrollar un calibre nuevo, entre comillas, porque al final está muy restringido simplemente por la simple matemática. Luego tenemos el ángulo de despeje teórico, que es el ángulo de despeje total menos el camino perdido. Otra vez tenemos después el ángulo de alzamiento teórico, al igual que la otra vez, este es tecta, que es la suma del ángulo de despeje teórico más el ángulo de impulso del áncora. O sea, aquí estamos más, digamos que es el ángulo que aquí lo marca la elipse mientras está impulsando, digamos, mientras está en contacto con la horquilla y está empujando la horquilla. Luego seguiríamos con el ángulo de penetración teórico, lambda, perdón. No me acuerdo de las letras griegas ahora, a estas alturas. Es el ángulo recorrido cuando el diente de la rueda cae sobre el plano de reposo de la paleta, que lo podéis ver aquí abajo en la ilustración. Lo tenéis aquí, o sea, aquí estaríamos restringiéndonos a lo que es paleta diente, a esa zona de acción. Entonces, como decía, es el ángulo comprendido entre el pico de reposo de la paleta y la posición del pico de reposo de la rueda cuando entra en contacto con la paleta. El áncora todavía no se ha apoyado en la clavija de limitación, o sea, esto es importante, todavía no hemos llegado ahí, y esta va a ser una de las correcciones más
digamos, hablando pronto y mal, jodidillas de resolver, porque si queremos corregir esto, nos va a tocar movilizar la paleta. O sea, quiere decir con la goma laca, reblandecerla, corregir la posición de la paleta y volverla a fijar para corregir este pequeño problemilla que suelen dar luego retenciones que no queremos y problemas en la marcha de la isocronía. Y este ángulo de penetración teórico es igual al ángulo de despeje teórico. O sea, son la misma denominación para dos ideas diferentes, por decirlo de alguna manera. Y después tenemos el ángulo de penetración total, phi, que es la suma del ángulo de penetración teórico lambda más el camino perdido omega, que es igual al ángulo de despeje total. Bien, llegamos al tema de la rueda. En la rueda, los desplazamientos, digamos, durante el desplazamiento de la rueda son tan pequeños que no se suelen tener en cuenta, ¿no? Estos ángulos en estas fases de desplazamiento. Sí, se produce un movimiento de la rueda, pero que es a efectos de correcciones se suele tomar como un valor fijo y no se tienen en cuenta estos ángulos. Bueno, y ahora llegamos a lo que es el ángulo de alzamiento y el ángulo suplementario. Esto yo creo que son los ángulos más fáciles de comprender, porque es en el movimiento del ángulo regulador se distinguen estos dos periodos. O sea, en lo que es el platillo y por ende el ángulo del órgano regulador, tenemos el ángulo de alzamiento que afecta al isocronismo, que como ya hemos visto es el ángulo que describe la elipse entre los estados estos que hemos comentado del impulso y del despeje y el impulso, o sea, hasta la fase final de seguridad. O sea, mientras está a ver si hoy estoy un poquitín de espeso. Entre lo que son en contacto con la horquilla, mientras está en acción con la horquilla, la elipse, y el ángulo suplementario simplemente es el ángulo que describe una vez que sale la elipse hasta el desplazamiento punto tope y la vuelta. Durante el ángulo de alzamiento todos los elementos que componen el escape están en movimiento, mientras que durante el ángulo suplementario solo el órgano regulador unido al platillo está en movimiento, como hemos comentado. Tanto el áncora como las ruedas están en fase de reposo. Tenemos aquí las diferentes fases de ángulos de alzamiento del platillo, ¿no? Entonces, aquí tenéis un esquema que se pueden ver las diferentes fases. Es un poco lioso de ver, pero yo creo que más o menos con los colores y las letras se puede entender cómo se va desplazando lo que es la elipse, ¿no? Y por ende el platillo. Digamos que las líneas que van de 0 a A, B, a C, a M y tal, están trazadas por lo que es el centro de la elipse, para que nos guiemos, ¿no? Entonces tenemos el punto A sería el inicio del despeje total, el B el inicio del despeje teórico, pasamos a C, que es el inicio del impulso, en el cual la elipse empieza a empujar, por eso de ahí su nombre. Tenemos el M, que es el punto muerto, D, que es el fin del impulso, y el fin del camino perdido. O sea, cuando ya salimos de lo que es la horquilla, ¿no? Entonces ahí nos definen las diferentes letras, nos definen lo que es los ángulos, ¿no? Tenemos a o B, que es el ángulo del volante que corresponde al camino perdido del áncora, B o C, que es el ángulo de despeje teórico, A o C, que es el ángulo de despeje total, C o M, que es el ángulo de impulso antes del punto muerto, el M o D, que es el ángulo de impulso después del punto muerto, C o D, que es el ángulo de impulso total, o sea, digamos el ángulo que recorre mientras está impulsando la elipse,
DOE, que es el ángulo del volante que corresponde al camino perdido del áncora, que es equivalente a O, o sea, es simétrico a OB. BOD, que creo que será el más importante, o bueno, es el siguiente. BOD, que es el ángulo de alzamiento teórico, y AOE, que es el ángulo de alzamiento total, que este es el que solemos conocer todos. Bien, ahora entramos en un concepto que, si bien es fácil de entender, o sea, de ver porque se ve a simple vista, o sea, se ve cuando manipulas un poco el áncora, y matemáticamente es bastante fácil de expresar lo que es el concepto. La dificultad es explicarlo teóricamente. Entonces vamos a ver, esto es cuando la fuerza externa actúa sobre el áncora, o sea, un impacto, o sea, un meneo del reloj, se le da un golpecito, lo que sea. La varilla del áncora puede abandonar la posición de apoyo en una de las dos clavijas de limitación durante el ángulo suplementario, o puede modificar el desarrollo correcto de sus funciones durante el ángulo de alzamiento, ¿no? O sea, tenemos ahí el áncora, la varilla apoyada en una de las clavijas de limitación, o ha empezado a moverse y se le da un golpecito. Entonces, esto no es recomendable, o sea, no debería suceder, pero puede suceder, ¿no? Simplemente por vibraciones y tal, ¿no? Por tanto, es posible que se produzca un contacto entre el inclinado de la punta del dardo y el borde del platillo pequeño, o sea, el platillo pequeño que tenemos abajo, puede ser que se toquen. Entonces, claro, eso no nos conviene, o también se puede producir que el borde del platillo pequeño o se toque entre lo que es la clavija del platillo y un cuerno de... O sea, en la clavija del platillo nos referimos a la elipse y uno de los cuernos de la horquilla. Entonces esto puede perturbar el funcionamiento correcto del oscilador, ¿no? de lo que es el volante. Entonces, esto es deseable que sea lo más breve posible. Este contacto se corrige inmediatamente. Entonces, las funciones de retención son empujar la varilla contra las clavijas de limitación durante el ángulo suplementario y volverla a la posición rápidamente tras un impacto, ¿no? O sea, la retención lo que hace es que si se desplaza de una de las dos posiciones durante el ángulo suplementario o toca un cuerno o lo que sea, pues automáticamente que vuelva a la posición de una de las dos clavijas de retención, que es lo que se suele ver cuando estamos operando, haciendo comprobaciones del áncora, y con un palillo, la punta de la pinza, tocamos un poquitín el áncora para separarla de lo que es la clavija de limitación. Vemos que si la movemos un poquitín, vuelve a la clavija, y si la movemos un poquitín más, se va a la otra clavija, para corregir inmediatamente esa, entre comillas, perturbación. Y esto se consigue dando al plano de reposo de las paletas una inclinación determinada. Por eso tiene esa forma tan característica el plano de reposo de las paletas. Esto nos proporciona un valor del ángulo de retención, de modo que gracias a la presión de un diente sobre la rueda de la rueda de escape que se produce el retroceso deseado. O sea, tenemos lo que es la paleta, si lo veis en la ilustración, y en el momento que se mueve un poquitín el áncora, si cesa esa fuerza, automáticamente por la fuerza que realiza F1 y F2, pero sobre todo F1 con que es la presión que ejerce el diente, automáticamente vuelve el diente o sea, la paleta vuelve a su posición. Así pues, la fuerza F1 que actúa perpendicularmente en el plano de reposo de la paleta crea un momento de fuerza en función de su distancia d sub 1 con el centro de rotación del áncora.
Como consecuencia de este momento de fuerza, la varilla retrocede hasta las clavijas de limitación con una fuerza F2 con un brazo de palanca D sub 2. Si nos fijamos un poquitín, aquí vemos las definiciones que son F1, D1, F2, D2, que no creo que haga falta mucho explicar, y sobre todo el tema de la fórmula. O sea, la F1 por D1 es igual a F2 por D2. ¿Qué quiere decir? Que estas dos fuerzas se equilibran. Como veis, la dirección se equilibran. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento que desplazamos nosotros la horquilla de la varilla, o sea, la horquilla de la áncora, lo suficiente, si ves que F1 por D1 es la que está impulsando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que F2 por D2 rompe el equilibrio con este desplazamiento, porque D1 y D2 se varían, y como tienen que estar equilibradas, pues lo que hace es que puede más F1 por D1, entra con el plano de impulso, entramos a la fase del impulso, entra en el plano de impulso de la paleta, y lo que hace es con esta fuerza desplazar lo que es el áncora hacia la otra clavija de retención. Como veis, la retención es una acción mecánica de la rueda de escape sobre uno de los dos planos de reposo del áncora. Provoca el retroceso de la varilla hacia una de las dos clavijas de limitación, que es lo que os digo, que cuesta menos verlo que explicarlo. El ángulo de retención es el ángulo beta, como veis aquí en la ilustración, comprendido entre la perpendicular alzada desde el pico de reposo de la línea que une el punto con el centro de la áncora y el plano de reposo de la paleta. O sea, tomamos el pico de el pico o sea, a ver si lo digo, el pico de reposo de lo que es la paleta, y unimos con el centro de la áncora, y ahí trazamos una perpendicular. Pues vale, esa perpendicular con el ángulo del plano de reposo, ese es beta, y ese es el ángulo de retención. La siguiente que también podemos definir este ángulo, el ángulo alfa, que es el ángulo comprendido entre la perpendicular alzada y el punto de reposo sobre la línea que une el punto con el centro del áncora y el plano de reposo de la paleta. Entonces, ¿qué importancia tiene este ángulo? Que también este nuevo ángulo se diferencia del primero en que el valor en el ángulo de valor de despeje, o sea, en el ángulo de despeje. Es preciso señalar, asimismo, que durante el despeje el ángulo de retención varía. Este ángulo de retención es, ahora veremos, bastante importante. De hecho, el ángulo de retención aumenta el valor del ángulo epsilon, que veis que es el que tenemos entre la diferencia del trazado de los dos, de alfa y de beta, con respecto al plano de impulso, o sea, el pico de reposo. Y ahora, en la paleta de entrada tendremos que beta es igual a más epsilon, o sea, alfa más epsilon, y en la paleta de salida pues tenemos que restar, porque si crece en un sitio, decrece en el otro. Y entonces tendremos que beta es igual a alfa menos epsilon. Vale, el ángulo de retención siempre debe ser superior al ángulo límite del deslizamiento de los materiales. Este ángulo de deslizamiento también es el ángulo de rozamiento de los materiales de contacto. Entonces tenemos que para el acero y el rubí sintético el valor de este ángulo es aproximadamente de 9 grados. Y el ángulo de retención demasiado amplio aumenta las dificultades del despeje. Entonces el ángulo de retención se sitúa normalmente entre 13 y 16.
¿Cómo se traduce en esto? O sea, todos los materiales tienen un coeficiente de rozamiento y un ángulo de deslizamiento. Este ángulo quiere decir que dos materiales en contacto, uno deslizará sobre el otro siempre que se venza este coeficiente de rozamiento y el ángulo de deslizamiento. ¿Qué significa esto? Que si un ángulo de retención es inferior al ángulo límite de deslizamiento, no, entre comillas, no resbala. Entonces, digamos que retiene el material. Por eso necesita que sea más alto. ¿Qué es lo que pasa? Que también el ángulo de retención muy alto también dificultaría este deslizamiento y a su vez que se liberaran las paletas sobre los dientes. ¿Por qué? Porque frenaría, por decirlo de alguna manera. Bueno, este último punto sobre la retención, la verdad es que vale la pena releérselo 2 o 3 veces porque es que son conceptos más de física de materiales que de otra cosa y entonces conviene repasarlo. Y esto hasta aquí este vídeo que hemos tratado pues sobre las funciones y las fases que se producen durante el movimiento de la áncora y del escape, durante el escape, las diferentes fases que se dan en el escape. Aquí es donde empieza a tener sentido el tema de la precisión y se ve claramente la dificultad de lo que es el trabajo de mecanizado de las piezas, ¿no? Porque si aquí hemos explicado el vídeo en media hora, todos los conceptos y tal, nos ha tardado muy por encima explicarlo media hora o más. Pero es que esto es lo que ocurre 18.000, 21.600 veces o 28.800 veces o 36.000 veces por hora. O sea, esto es lo que ocurre en cada alternancia. Entonces yo espero que os haya sido interesante. Cualquier duda o consulta o sugerencia me la dejáis en la caja de descripción. Y como siempre, gracias por ver, suscribiros, compartir y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.